Buen día a todos. El tema que hablaremos hoy día es el tema de polineuropatías. Las polineuropatías son un problema muy común, muy frecuente, como veremos a continuación, eh, cuya frecuencia va aumentando con la edad, lo cual las hace que las van frecuentes que todos las vamos a ver, así no sea nuestra especialidad. Para esto empezaremos hablando algo breve acerca de cómo es el sistema nervioso periférico, luego hablaremos generalidades de las polineuropatías, las alteraciones fisiopatológicas que vamos a encontrar en las mismas, para por último hablar acerca de los principales tipos de polineuropatía. Eh, Formas de polineuropatías, causas de polineuropatías, hay cientos. No las vamos a tratar todas, trataremos solo las más importantes. El sistema nervioso periférico, la segunda parte del sistema nervioso, la otra es el sistema nervioso central, tiene un componente sensitivo y un componente motor. Este inicia en las raíces nerviosas, las cuales se van a unir en los nervios espinales. Los nervios espinales pueden unirse entre sí formando plexos, como sucede en el caso del plexo braquial o plexo lumbosacro, o pueden nacer directamente y dirigirse hacia su destino, como en el caso de los nervios intercostales. El destino de estos, vamos a empezar a hablar primero de la parte motora. La raíz, el asta anterior contiene las motoneuronas de las que van a nacer la raíz ventral. Esta raíz ventral se une en el nervio espinal y va a llegar a su destino. ¿Hacia dónde? Hacia todos los músculos todo el músculo estriado de nuestra economía. No solo inerva el músculo estriado, sino vamos a ver también algunas fibras que van a inervar el uso muscular. El componente sensitivo van a ser, sea de la piel, sea de las articulaciones, se dirige por los nervios hacia el nervio espinal, va a conformar la raíz posterior, la raíz dorsal, y va a entrar por el asta posterior de la médula espinal. Este nervio vamos a ver que tiene un abultamiento en la raíz posterior, es el ganglio espinal. ¿Cuál es la importancia del ganglio? Que ahí se encuentran los cuerpos vertebrales, no, ahí se encuentran los cuerpos neuronales, los cuerpos de las neuronas que están conformando a esta raíz. Ahora vamos a entrar a hablar directamente acerca de las polineuropatías. La prevalencia de las polineuropatías, según distintos estudios, es aproximadamente a nivel poblacional entre 1 a 5%. Es decir, 1 a 5 de 100 personas van a tener una polineuropatía. Esto cuando hablamos este es un estudio que se hizo en Dinamarca, donde encontraron que de 100 personas, 5 presentaban polineuropatías. Diagnóstico definitivo. ¿Cómo hicieron ellos el diagnóstico? Se basaron en los síntomas y la electromiografía. Si tenía síntomas clínicos de polineuropatía y una electromiografía consecuente con ellos, el diagnóstico era definitivo. Si solo los síntomas los tenía, pero el paciente no tenía la electromiografía, o su electromiografía era normal, hablaban de una polineuropatía probable. Entonces, los que tenían síntomas, signos y una electromiografía acorde con estos hallazgos, 5% de ellos tenían una polineuropatía definitiva. Si juntamos con los casos probables, llegaba hasta un 13%. Según este estudio, la frecuencia era un poco mayor en varones que en mujeres. Los varones tenían 6.7 y 4.5% las mujeres.
En el respecto al sexo, sí, hay algunos estudios que muestran que los varones tenemos polineuropatías con más frecuencia, hay otros que no encuentran esta diferencia y algunos que encuentran cierta tendencia que las mujeres tendrían más polineuropatía. Eso es algo que todavía no está claramente definido. Aparentemente la mayoría de estudios apunta que el sexo masculino tendría una prevalencia un poquito más alta. Ahora, si vemos esta gráfica, nos grafica la prevalencia de polineuropatías en relación a la edad. Si vemos entre los 50 y 60 años, la prevalencia es muy baja. Será 1 o 2%, pero de los casos confirmados, definitivos. Conforme la edad va avanzando, esta prevalencia se va a elevar hasta ser mayor al 10%. Si juntamos los casos probables, posibles y definitivos, acá definieron un caso posible como que tenía o solo síntomas o solo signos. Tenía parestesias en piernas o cuando lo examinaban encontraban arreflexia, pero sin sintomatología. Si juntamos los casos posibles con los probables y con una polineuropatía definitivamente diagnosticada, esto superaba al 50% encima de los 80 años de edad. Como vemos, es un problema muy frecuente y por ello es importante conocerlo. El nervio periférico está constituido por haces de fibras nerviosas. Estos distintos haces van a estar protegidos por una capa llamada el perineuro. Entre estos haces van a discurrir haces de tejido conectivo y los vasos sanguíneos que que irrigan el nervio, la vasa nervorum. Todo esto está protegido por una vaina de tejido conectivo más gruesa denominada el epineuro. En medio de estos haces de fibras nerviosas, vamos a ver que hay mezcladas fibras mielinizadas, en las cuales la célula Schwann se envuelve varias veces alrededor del axón, formando la vaina de mielina. En este caso vemos la célula de Schwann con su núcleo. En este caso ya es un corte excéntrico de la misma. Y vamos a ver también que hay fibras no mielinizadas, en las cuales una célula de Schwann va a envolver a varios axones. Ahora, acá la célula de Schwann no se va a rollar alrededor, entonces no vamos a tener esa capa de mielina, solo cumple un rol protector y metabólico en estos casos. Como podemos ver en esta imagen, los axones más pequeños, más delgados, son los no mielinizados, los amielínicos, y los axones mielinizados son los más gruesos. Ahora, esas células de Schwann en los axones mielinizados, van a dejar espacios entre ellas. Estos espacios son los llamados nodos de Ranvier. ¿Cuál es la importancia del nodo de Ranvier? En algunas patologías, por ejemplo, en el Guillain-Barré en la forma axonal, el daño es fundamentalmente a nivel del nodo. Es por ello que estas patologías en la actualidad ya se está empezando a usar el término de nodopatías, más que axonopatías. Hablábamos que el grosor de las fibras tiene relación con la mielina. Como veremos, las fibras mielínicas tenemos 4 tipos de fibras. Las más gruesas, las A1A alfa, esas tienen un diámetro de 12 a 20 micras, la velocidad de conducción va de 70 a 120 metros por segundo. Su función motora van a inervar a las motoneuronas extrafusales. Su función sensitiva van a recoger sensibilidad de los terminales anuloespirales del uso muscular, que tienen que ver con el tono muscular. Las fibras medianas, las A beta, son un poco más lentas en la conducción,
van a recoger sensibilidad del órgano tendinoso de Golgi. Las más pequeñas, las A-gamma, son motoras y van a inervar las motoneuronas intrafusales, las motoneuronas que están conformando los usos musculares. Por último, tenemos unas fibras más pequeñas, las A-delta, que son sensitivas, van a los terminales foliculares, receptores térmicos y de dolor rápido. Dolor rápido como el dolor de una quemazón o de una hincada. Sin embargo, después de que yo me hinco o me golpeo, la zona dañada queda todavía un poco dolorida. Esa sensación de dolor es el llamado dolor lento. Esta va a ir por las fibras tipo C, que son fibras no mielinizadas. También ahí vamos a tener receptores táctiles de tacto no discriminativo y la sensación del prurito. En el nervio periférico vamos a ver que los procesos fisiopatológicos que se van a dar fundamentalmente son regeneración valeriana, la desmielinización segmentaria, la degeneración axonal y también otro proceso denominado neuronopatía. La degeneración valeriana, ¿cuándo se va a dar? Cuando hay la sección de un axón por cualquier razón, el axón distal a este empieza a degenerarse, la vaina de mielina se empieza a degenerar, se van formando restos, hay un infiltrado de macrófagos que van a ir a fagocitar estos restos de la mielina. Eso es la denominada degeneración valeriana. El axón todavía se va a mantener. Si hay regeneración, que en estos casos suele haberla con mucha frecuencia, se va a volver a formar una vaina de mielina alrededor de este axón. Solo que esa vaina de mielina va a ser más delgada que la que tenía anteriormente, es decir, la conducción va a ser más lenta. Si no llega a haber una regeneración, ese axón se va a degenerar poco a poco. En el caso de la degeneración axonal, lo que vamos a tener es la destrucción del axón. Cuando se daña el axón, se destruye tanto el axón como la vaina de mielina alrededor de él. Esto va a conllevar con el tiempo, si sigue el proceso fisiopatológico que le está desencadenando, va a haber alteraciones a nivel central, ya que esta motoneurona esta neurona sensitiva tiene dos componentes, un componente periférico, va a entrar a la médula espinal y continúa con un componente central, hacia el sistema nervioso central. Acá también va a haber degeneración de este axón y una proliferación de astrocitos. Esta proliferación de astrocitos, esta destrucción del axón de la neurona periférica, pero en las vías centrales, es una de las explicaciones del dolor neuropático. Cuando llega a haber regeneración, vamos a ver que vuelve a formarse una vaina de mielina más delgada y los axones tratan de mandar como nuevas fibras para inervar las zonas dañadas. En este caso la regeneración no es completa, no es tan buena como en el caso anterior, como en la degeneración valeriana. Una vez que hay proliferación de astrocitos, esa proliferación va a impedir que haya nueva regeneración. Las neuronopatías son la destrucción del cuerpo celular de la neurona periférica, sea la neurona sensitiva, que está en el ganglio dorsal, son las llamadas ganglionopatías, o sea la neurona motora en el asta anterior. En ese caso es una neuronopatía. Esto se va a comportar como una enfermedad de motoneurona. Cuando hay destrucción del cuerpo celular, se destruye toda la neurona.
vamos a tener proliferación de astrocitos en el segmento central, y en este caso no hay forma de lograr regeneración. Acá, en estos casos en los que se producen neuronopatías, la terapia a lo que está dirigida es a tratar de controlar el proceso fisiopatológico que lo desencadena, porque si no se logra controlar, el daño es inminente. No va a haber ningún tipo de regeneración en estos casos, ya no hay neurona. La desmielinización es la destrucción de la vaina de mielina alrededor del axón. Esa desmielinización nunca es completa, es parchada cuando es adquirida. Se va degenerando en partes, se va desmielinizando en zonas distintas. Cuando empieza a recuperar, se va a formar una nueva vaina de mielina. Esta tiene muy buena recuperación. No forma una nueva vaina de mielina, solo que... Bien, cuando hablamos de las enfermedades del sistema nervioso periférico, hay varios tipos que vamos a tener. Podemos ver una mononeuropatía. Mononeuropatía es cuando se va a dañar solo un nervio. Por ejemplo, en el caso del síndrome túnel carpiano se daña solo el nervio mediano. Alguna vez que nos hemos sentado en una mala posición y hemos presionado un nervio y se me adormece toda la pierna, o me he golpeado el codo y se me adormece la zona del cubital, tenemos una pequeña lesión, tenemos una pequeña mononeuropatía, solo que transitoria, solo por una contusión. Otro tipo de alteración nerviosa que vamos a ver son las llamadas radiculopatías. Las radiculopatías es lo que vemos, por ejemplo, en los casos de hernias de núcleo pulposo, que pueden ser radiculopatías cervicales, lumbosacras, o radiculopatías a nivel torácico. Cuando se dañan los plexos nerviosos, tenemos las llamadas plexopatías. Las plexopatías braquiales, lumbar o sacra o lumbosacra. Va a haber casos en los que aparece un nervio se daña, con el tiempo se daña otro, con el tiempo se daña otro y así progresivamente. Esas son las llamadas mononeuropatías múltiples. Al final se van a dañar casi todos los nervios. Si se continúa el proceso fisiopatológico, entonces se va a volver simétrico, pero en un inicio es un problema muy asimétrico, extremadamente asimétrico. La clínica nos lo dice, la descripción del paciente. ¿Cuál es la importancia? Que estas usualmente son paraneoplásicas o por vasculitis. Las polineuropatías es cuando tenemos el daño en varios nervios a la vez. Pueden ser simétricas o pueden ser asimétricas, y en algunos casos podemos tener polirradiculoneuropatías donde se afecta tanto el nervio como la raíz nerviosa. En la clínica de las neuropatías, en la anamnesis, tenemos que preguntar acerca de las características cardinales: cuándo empezó, cuánto dura, cómo es el tempo, es progresivo, es en episodios, ha habido episodios previos, hay características tempranas sutiles, de repente de niños hipotonía, tropiezos, caídas, torpeza, alteraciones funcionales está ocasionando la neuropatía. Los síntomas motores, entre los negativos, los más fáciles de ver, tenemos la debilidad. Hay que ver si es distal, proximal, multifocal, difusa o la fatigabilidad. Entre los síntomas positivos podemos ver calambres, espasmos musculares, fasciculaciones, temblor, mioquimios, etc. A nivel sensitivo vamos a ver como síntomas negativos la hipoestesia. Sin embargo, la hipoestesia es un síntoma que muchas veces los pacientes no lo notan. Lo pueden notar si de repente accidentalmente tocan algo caliente y se dan cuenta que no lo pueden sentir, pero habitualmente es algo difícil de notar. Más van a notar los síntomas positivos. Otro síntoma negativo es la ataxia sensitiva. Los síntomas positivos son el dolor neuropático, las parestesias, las disestesias o la alodinia. También las afectaciones del sistema nervioso periférico pueden producirme síntomas autonómicos, como constipación, diarrea, ortostatismo, anhidrosis, impotencia, etc., etc.
Hay que preguntar acerca de los antecedentes. Quizás el paciente tiene historia de trastornos de la marcha, de caídas, hay historia familiar de problemas para caminar. Hay que preguntar la historia social, la etnia del paciente, a qué se dedica, quizás está expuesto a algún tóxico, alguna sustancia, enfermedades en compañeros de trabajo, consumo de alcohol, drogas, sus hábitos dietéticos, su historia sexual. Hay que preguntar acerca de las medicaciones que puede estar consumiendo ese paciente. Hay que hacer una revisión de sistemas para buscar características asociadas. Algunas polineuropatías se van a asociar a rash, a piernas inquietas, eritromelalgia u otros síntomas constitucionales. Hay algunos medicamentos, algunas sustancias que pueden causar una polineuropatía y son sustancias que se pueden usar con relativa frecuencia. Por ejemplo, algunos antibióticos, como los antituberculosos, etambutol, isoniazida o el metronidazol. Algunos antiepilépticos como la fenitoína, la nitrofurantoína, un antibiótico que en especial ancianos, a veces que presentan infecciones urinarias a repetición, lo usan de forma profiláctica, o algunos quimioterápicos, como los compuestos del platino o los taxoles. En el examen físico vamos a buscar a nivel motor signos negativos como la debilidad y la atrofia. Si yo tuviera debilidad sin atrofia, eso me sugiere que la fisiopatología pudiera ser desmielinizante. La desmielinización no se va a atrofiar. Y buscar signos positivos como el temblor o la hiperexcitabilidad, las fasciculaciones, miopinias, etc. Entre los signos negativos vamos a ver signos de las fibras pequeñas, más delgadas, como el dolor y la pérdida de la temperatura, o de la fibra gruesa, la pérdida de la sensibilidad vibratoria, de la presión, de la posición articular. Vamos a buscar la presencia de signos autonómicos como taquicardias u ortostatismo. Vamos a evaluar cómo están los reflejos osteotendinosos. Podría haber una pérdida difusa, que es lo que se suele ver en la desmielinización, o que la pérdida sea longitud dependiente. Es decir, primeramente se van a perder los reflejos más distales, digamos estilo radial, aquiliano, y con el tiempo, si esto progresa, ya se van a afectar los reflejos más proximales, como el bicipital, el rotuliano. Vamos a evaluar cómo está la marcha estándar, la marcha en tándem y marcha de puntas de talones, en cuclillas, en saltos, para ver qué patrones de debilidad puede presentar este paciente. En la palpación podemos buscar si hay nervios hipertróficos. En zonas donde los nervios se hacen superficiales podríamos ver hipertrofia nerviosa. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en algunas infecciones como la lepra, donde hay procesos de desmielinización y remielinización frecuentes, o en algunas neoplasias. En el examen general vamos a buscar deformidades óseas. Si encontramos deformidades óseas como un pie cabo, un pie plano, dedos sin martillo, una cifoescoliosis o manos en garra, ya me está sugiriendo que si hay deformación, podría ser ya un proceso crónico, antiguo, de mucho tiempo, como se suele ver en las neuropatías hereditarias. Vamos a buscar la presencia de lesiones en piel, como lesiones de tipo vasculítico, lesiones por hipopigmentación, angiokeratomas, neurofibromas, etcétera, etcétera. En las encías podríamos ver las líneas plúmbicas, una línea gris bordeando el diente, que se ve en la intoxicación por plomo. En las uñas podríamos ver las líneas de Meese, unas líneas transversales más claras, se pueden ver en intoxicaciones por talio o arsénico. La caída de pelo se puede ver en enfermedades de tejido conectivo o intoxicación por talio. Un pelo extremadamente rizado lo podemos ver en la neuropatía axonal gigante, que es una forma muy rara de neuropatía. Entre las ayudas diagnósticas que vamos a emplear, el primero va a ser el estudio electrodiagnóstico. La electromiografía, velocidad de conducción nerviosa, nos confirma la presencia, nos va a ayudar a precisar la localización si la lesión es focal o es difusa.
Nos va a informar acerca de la naturaleza de la patología nerviosa subyacente. Nos va a decir, este es un proceso desmielinizante o es un proceso primariamente axonal. Si hay sintomatología autonómica, los estudios de función autonómica juegan un rol importante. Nos pueden ayudar a ver la afectación autonómica en estos casos. Por ejemplo, en este caso vamos a ver alteraciones en el reflejo axonal de sudor. Y en este caso estamos viendo una alteración, una en la variabilidad del segmento RR del electrocardiograma. Sí, cuando tenemos una historia compatible con una neuropatía, vamos a ver, ¿es una mononeuropatía? Si solo es mononeuropatía, vamos a ver, ¿es focal? Probablemente se trate de una neuropatía por compresión. ¿O es una mononeuropatía con cambios difusos? En ese caso probablemente se trate de una neuropatía pero subclínica que todavía no está dando clínica suficiente. Si lo que tenemos es una mononeuropatía multifocal, la electromiografía nos va a decir, esto es axonal. Si es axonal, vamos a considerar diabetes, vasculitis, sarcoidosis, lepra, paraneoplásicas. Si fuera un proceso de desmielinización y si en particular en la electromiografía encontrásemos bloqueos de conducción, vamos a considerar que podría ser una variante multifocal del CIDP, una neuropatía motora multifocal, o podría ser una neuropatía hereditaria con predisposición a la parálisis por presión. Lo que tenemos es una polineuropatía. La electromiografía del mismo modo nos va a decir, ¿es axonal o es desmielinizante? Si es axonal, tenemos que ver cómo ha sido la evolución clínica. Es aguda, ahí vamos a considerar las porfirias, el Guillain-Barré axonal o algunas toxinas. Si fuera subaguda, enfermedades sistémicas, amiloide, toxinas, déficit de vitaminas. Si fuera algo crónico, probablemente sea una neuropatía hereditaria o podría ser una neuropatía por disproteinemia o una enfermedad sistémica no diagnosticada. Si lo que vemos es una desmielinización, tenemos que ver, la desmielinización no es uniforme, es en parches, hay bloqueos de conducción. Si es aguda, probablemente puede ser un Guillain-Barré o puede ser una difteria. Si es crónica o en relapsos, un CIDP o una neuropatía por disproteinemias, paraproteinémica. Si es una desmielinización crónica uniforme, vamos a considerar las neuropatías hereditarias. A continuación hablaremos acerca de algunos tipos de polineuropatía. Mencionaremos quizá los más importantes a conocer. Empezaremos hablando de las neuropatías hereditarias. Las neuropatías hereditarias son un grupo muy heterogéneo. Como vamos a ver, es un grupo con múltiples características, muy amplio. Son de inicio insidioso, curso lentamente progresivo. Son relativamente comunes, aunque no parezca. Aunque no parezca, son comunes. Cerca de 40% de polineuropatías crónicas podrían ser, según algunas series, neuropatías hereditarias. De todas las polineuropatías, en los centros especializados, de 30% nunca se llega a saber diagnóstico. Cuando se hace estudios genéticos más avanzados, de estos inclusive 50% pudieran ser de tipo hereditario. Ahora, tenemos un problema, que dada la heterogeneidad de estas neuropatías, su naturaleza hereditaria a veces no se identifica, tienen muy pocos síntomas positivos. Entonces, a veces no tenemos la historia familiar, porque no se presenta igual en todas las generaciones. Puede haber generaciones en las que, o algunas personas, ni siquiera generación, un hermano tiene un cuadro muy severo, muy agresivo, y otro hermano tiene un cuadro muy leve, simplemente arreflexia, y pequeñas deformidades en el pie que no la notan. Como no causan dolor y la hipoestesia usualmente no se identifica muy bien,
Estos pacientes síntomas sensitivos no van a tener o son muy pobres. Estas pueden ser sindrómicas, es decir, tener, además de las alteraciones en el sistema nervioso, otras alteraciones, o pueden ser neuropatías no sindrómicas, solo sistema nervioso periférico. Entre las que son solo sistema nervioso periférico, la más importante quizás es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, es la más frecuente, en las que la neuropatía es parte de un complejo sistémico. Tenemos las polineuropatías familiares amiloides o las neuropatías por alteraciones en el metabolismo de los lípidos, de las lipoproteínas, enfermedades por almacenamiento peroxisomal, etcétera, etcétera. Empezaremos a hablar acerca de la neuropatía sensitivo-motor hereditaria, es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, es el síndrome de atrofia muscular peroneal. Su prevalencia es de 10 a 41 casos por 100.000 habitantes, según distintas series. Va a presentarse de distintas formas. Se clasifica como tipo 1, son las autosómico-dominantes desmielinizantes. En estas desmielinizantes vamos a encontrar una velocidad de conducción nerviosa menor a 38 en el antebrazo, lo normal es 50. ¿Por qué en antebrazo, no en miembros inferiores? Porque muchas veces cuando vemos al paciente los síntomas ya ha pasado tanto tiempo, no encontramos nervio en miembros inferiores. Por eso se indica la evaluación en antebrazo. La tipo 2 tiene un patrón hereditario autosómico dominante, pero esta va a ser axonal. La tipo 3 es autosómico dominante, es una enfermedad muy severa. Esta ocurre antes de los 3 años de edad, es la denominada enfermedad de Jering-Hottas. Es muy agresiva. La tipo 4 es autosómico dominante, es una enfermedad taxonal autosómico recesiva. Hay unas dominantes intermedias, así se denominan, son autosómico dominantes, son severas y pueden ser axonales o desmielinizantes. Hay otras formas que son con herencia ligada al cromosoma X. Hay una forma exclusivamente motora que se denomina atrofia muscular espinal distal hereditaria. Múltiples genes están involucrados en la aparición de este tipo de polineuropatías. Si tratamos de agruparlos por funciones, estos genes tienen que ver con la compactación de la mielina, con las gap junction de la vaina de mielina, con el tráfico de proteínas, con la estructura de la membrana basal, con el tráfico axonal, con la función mitocondrial, por ejemplo. Entre los genes más frecuentemente encontrados tenemos estos, el PMP22, MPZ, o MFN2 y GDAP1. La presentación clínica también va a variar según los distintos tipos. La tipo 1 usualmente empieza en la primera, segunda década de la vida. No son agresivas, no tanto, el paciente mantiene la marcha muchos años, pero en esta edad ya empieza a notarse debilidad, caídas, atrofia peroneal. Veamos la atrofia en miembros inferiores. En la antigüedad esto se denominaba la atrofia en copa de champán, porque vemos la atrofia distal y el muslo se mantiene. La tipo 2 suele empezar en la segunda década de la vida, pero puede tardar más en presentarse, es menos severa, menos agresiva. Como estas enfermedades demoran en presentarse, vamos a ver muchas deformaciones óseas, escoliosis, vamos a ver un pecado marcado, podemos ver dedos en martillo. Olvidaba mencionar, en esta desmielinizante vamos a ver hipertrofia de los nervios, como lo que vemos acá. Un nervio gran auricular hipertrófico, tanto que ni siquiera necesitamos palparlo. A la vista se puede observar. La de tipo 3 es muy agresiva, muy severa, de inicio temprano. Son niños que usualmente no llegan a caminar. Fallecen rápidamente. La de tipo 4 empieza en la niñez temprana, son agresivas. En la adolescencia ya no llegan a... Las dominantes intermedias son severas también, son muy agresivas.
en buena hora son muy raras. Las neuropatías con herencia ligada al cromosoma X son múltiples, tienen múltiples formas según los genes que estén afectados. Uno de los genes más frecuentemente afectados es el CX32. ¿Cuál es la importancia, lo interesante de este gen? Es que esas neuropatías pueden tener afectación desmielinizante no solo a nivel periférico, sino también en el sistema nervioso central. Si se hace una resonancia, vamos a ver lesiones allí. Hay algunas formas más complejas en las que vamos a ver, además de la afectación del sistema nervioso, cierta afectación cardíaca, ocular, espinal. El tratamiento de estas polineuropatías es sintomático. No hay medicación que se pueda ofrecer. La rehabilitación física y las ortesis son muy importantes. Tienen que empezar rehabilitación prontamente. Es importante poder ofrecer consejería genética a estas familias. En alguna época se propuso el uso de ácido ascórbico. Sin embargo, no se han encontrado diferencias con el placebo. Se ha buscado el uso de antioxidantes. En muy pocos casos se ha visto alguna utilidad. Quizá como casos anecdóticos nada más. En la actualidad se está estudiando el uso de neurotrofinas para tratar de inducir la regeneración del nervio, en particular la neurotrofina 3. Todavía estamos esperando la llegada de los estudios clínicos al respecto. En algunos casos con mutación MPZ se ve que pueden tener episodios en los que la debilidad empeora rápidamente y pueden responder al corticoide. ¿Es que la neuropatía responde al corticoide o tienen un CIDP asociado? Es algo que todavía no se tiene muy claro. Otra neuropatía más rara, pero que es importante considerar, es la neuropatía hereditaria con predisposición a las parálisis por compresión. Este es autosómico dominante. Presentan múltiples mononeuropatías aisladas producidas por pequeños traumas. Lo que a nosotros nos causa un adormecimiento de pierna, a estas personas les causa una paraparesia. No pueden pararse, no pueden caminar, pero van a recuperar en el transcurso de unas 2 a 3 semanas aproximadamente. Mientras que el golpe en el codo a nosotros nos da adormecimiento, a ellos se les va a caer la mano, porque llega a producir una parálisis. En la patología lo que se ve es las llamadas tomáculas. Son estas dilataciones de la vaina mielina. Como se producen lesiones en la mielina focales y una remielinización que produce estos engrosamientos de la vaina mielina en estos casos. Acá podemos ver, por ejemplo, zonas de desmielinización con zonas de remielinización. Se suelen presentar en la segunda o tercera década de la vida. En la electromiografía vamos a ver enlentecimientos en latencia distal o puede haber enlentecimientos leves en la velocidad. Acá el único tratamiento es la prevención de la compresión, tener cuidado con el postural. Hay unas neuropatías autonómico-sensitivas hereditarias, son mucho más raras, son muy heterogéneas. En estas hay pérdida de la sensibilidad, al punto de que el paciente no siente, entonces se hace heridas, úlceras y no lo nota, así como sucede por ejemplo en el pie diabético, y van a tener manifestaciones autonómicas, muy poca afectación motora. Acá esta tabla resume algunos tipos de estas neuropatías, quizá los más importantes con sus genes. No es importante memorizarlos, solo saber que están. Por ejemplo, vamos a ver la más frecuente, la más común, el tipo 1, es autosómico dominante, con una importante pérdida de la sensibilidad dolorosa y a la temperatura. No sienten dolor estos pacientes, pero preservan la sensación vibratoria, es decir, está afectando la fibra pequeña. Tiene un dolor neuropático de tipo lancinante. La afectación motora distal es muy variable, como que puede haber, como que no puede que.
La miotrofia neurálgica hereditaria estas presentan plexopatías braquiales recurrentes, usualmente precedidas por dolor en miembro superior ipsilateral muy severo, que van a recuperar semanas a meses después. Estas se asocian a dismorfias, hipotelorismo, epicanto, microstomía. La neuropatía axonal gigante la menciono acá porque hablamos del pelo rizado hace un momento. Es una neuropatía sensitivo-motora progresiva agresiva en la niñez temprana. Es tan agresiva que fallece en la adolescencia. Se ha visto evidencia de afectación también en el sistema nervioso central en estos casos. Estos niños usualmente tienen retraso psicomotor importante, retraso mental. Ahora vamos a hablar de un grupo más frecuente, más común, las neuropatías inflamatorias. El primero de estos, la forma aguda, es el síndrome de Guillain-Barré. En este vamos a tener una afectación del sistema nervioso periférico inmunomediada aguda, tanto de la mielina como del axón. La incidencia es 1 a 2 por 100.000 habitantes, la incidencia poblacional, pero pudiese presentarse en brotes algunos casos, como sucedió el año pasado. Su incidencia aumenta con la edad. Hay una relación, la relación varón-mujer es un poquito más a favor del varón. Los varones presentamos un poco más esta neuropatía. En 2/3 de los casos se va a ver un evento precedente, como una infección respiratoria alta o una infección digestiva, una diarrea. En el diagnóstico diferencial de estas neuropatías tenemos que considerar varios problemas como las porfirias, las neuropatías del paciente crítico, neuropatías por toxinas, la enfermedad de Lyme, el HIV agudo, alteraciones de la unión neuromuscular como el botulismo, la miastenia gravis, algunas miopatías como las parálisis periódicas o las mielopatías como las mielitis transversas. En la actualidad se usan mucho los criterios de Brighton para el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. En particular, estos se diseñaron para el síndrome de Guillain-Barré postvacunal. Estos niveles de Brighton nos dan niveles de certeza diagnóstica en base a juntar algunos criterios diagnósticos. Los criterios a los que se va a referir son debilidad flácida bilateral, pérdida de los reflejos o disminución de los reflejos osteotendinosos, que el curso sea monofásico y lleguen a un nadir entre 12 horas a 28 días, que en el líquido cefalorraquídeo la celularidad sea menor a 50, que la concentración de proteínas esté aumentada, lo que vemos acá es la llamada disociación albumino-citológica o proteico-citológica, que haya hallazgos compatibles a los distintos subtipos de Guillain-Barré en la electromiografía y ausencia de diagnósticos alternativos. Entre los criterios de exclusión que nos van a hacer pensar que esto no es un Guillain-Barré, tenemos que haya alteración respiratoria importante con muy poca afectación de extremidades desde el inicio, que haya disfunción vesical o intestinal al inicio, que empiece así. Si hubiera fiebre cuando está empezando, si tenemos nivel sensitivo, si la progresión es muy lenta o la debilidad muy limitada, aunque algunas variantes pudieran presentarse de esta manera, que haya simetrías marcadas. Usualmente el Guillain-Barré en un inicio puede empezar asimétrico, pero rápidamente se hace simétrico. Empieza afectándome un nervio y rápidamente afecta el otro lado. Entonces, esa simetría normalmente desaparece en 1 o 2 días, si lo hubiera. Que la disfunción vesical o intestinal sean persistentes. Ojo que hasta 10% de casos pudieran presentarlas. O que el líquido cefalorraquídeo tenga polimorfonucleares o más de 50 células, es decir, digamos pleocitosis. Hay varias formas clínicas. La más frecuentemente vista en la literatura, la más común, según la literatura anglosajona, es la forma desmielinizante. ¿Por qué refiero que la literatura anglosajona? Porque para nosotros, lo que se ha visto en el sudeste asiático y Latinoamérica, quizá la forma más sea esta, la axonal.
¿Tenemos casos desmielinizantes? Sí los tenemos, pero son mucho menos frecuentes que los axonales, sea el axonal motor o el axonal sensitivo motor. Va a haber algunas formas que son exclusivamente sensitivas, poco frecuentes. Va a haber algunas formas exclusivamente autonómicas, también poco frecuentes. Hay una variante denominada cefalofaringobraquial, que solo me afecta músculos de la cabeza, la deglución y los miembros superiores, no los inferiores. Tenemos la variante Miller-Fisher, donde vamos a tener oftalmoplegia, arreflexia y ataxia. Tenemos una variante en la que solo va a haber diplegia facial, parálisis facial bilateral, sin mayor afectación en el resto de la economía. Tenemos otra variante que es la denominada encefalitis de Bickerstaff. Es una encefalitis en la que hay afectación en tronco encefálico, afectación de la conciencia, puede haber afectación de pares craneales y puede haber también asociada una debilidad en extremidades. El tratamiento, una vez que confirmamos el diagnóstico, primero tenemos que monitorizar la función vulvar, la frecuencia cardíaca, ver la capacidad funcional ventilatoria cada 4 o 6 horas para evaluar la severidad clínica y si este paciente va a necesitar ventilación mecánica. Si el paciente puede caminar sin apoyo y no hay progresión de la enfermedad, podríamos hacer solo un manejo conservador, simplemente observación. No necesita de tratamiento. Si la enfermedad progresa y el paciente pierde la marcha o llega a la ventilación mecánica, si estamos en los 30 primeros días podemos ofrecer tratamiento. Más allá de eso, y el tratamiento no tiene ninguna utilidad. ¿Qué tratamiento se puede ofrecer? El uso de inmunoglobulinas endovenosas o el recambio plasmático. Ahora, parte del tratamiento es prevención de las complicaciones, prevenir la disfunción ventilatoria, prevenir las deformidades. Un pie flácido va a acabar en cabo si no evitamos que se formen esas deformidades. Tener cuidado con la debilidad facial y vulvar porque son indicadores de alto riesgo de llegar a ventilación mecánica. Evaluar la disfunción autonómica. Esto puede matar a estos pacientes. En algunos casos pueden hacer episodios de hipotensión o hipertensión severos, refractarios al tratamiento. Pueden hacer episodios de bradicardia y taquicardia, con manejar el dolor. Esta es una radiculoneuropatía, va a haber dolor radicular, hay que tratar ese dolor. Como son pacientes que no se mueven, hay riesgo de trombosis venosas, riesgo de úlceras por decúbito y riesgo de atelectasias e infecciones del tracto respiratorio. Estos pacientes tienen que entrar a fisioterapia prontamente. Se recomienda también el soporte psicológico al paciente y a su familia. Hay una forma similar, muy similar, que es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Las características clínicas son muy similares con disociación albumino-citológica y una desmielinización inflamatoria multifocal, es autoinmune también, pero ¿con qué diferencias? Que acá la progresión va a ser continua. Un Guillain-Barré nunca progresa más de 6 semanas. En este caso tenemos progresión que supera las 8 semanas. O pueden presentarse de forma recurrente remitente. Viene un episodio, mejora con el tiempo otra vez y otra vez. Otra hallazgo importante, el Guillain-Barré no respondía a esteroides. Cuando hicieron los ensayos clínicos, los pacientes que recibían esteroides no mejoraban y tenían complicaciones infecciosas. En este caso sí responde muy bien a esteroides, más de un 60-70% de casos. Y este no se asocia a infecciones previas. En Guillain-Barré vimos que podía suceder eso. Sin embargo, el CIDP también va a tener variantes. El más típico es el sensitivo motor crónico, simétrico, difuso, proximal y distal, pero va a haber una forma exclusivamente sensitiva, con poca afectación motora. Va a haber una polirradiculopatía sensitiva inmune crónica, en la que la clínica fundamentalmente va a ser una ataxia sensitiva.
En la anterior lo que había más es parestesias, disestesias, dolor neuropático. Hay una forma asimétrica que usualmente afecta más miembros superiores, es el denominado síndrome Lewis-Hamner. Hay formas focales en las que pudiese presentarse con neuropatías focales y poco a poco se van sumando otros tipos de neuropatías. Otra forma es la neuropatía distal simétrica adquirida desmielinizante, la cual, a diferencia de la forma típica, que es difusa, es proximal y distal, se presenta solo distal, con mayor compromiso sensitivo, aunque sí puede tener afectación motora. Y uno de forma aguda, una presentación aguda que puede confundirse con Guillain-Barré. Ahí hay otra forma predominantemente motora, con muy poca afectación sensitiva. Los criterios diagnósticos los mencionamos acá. No es necesario conocerlos de memoria, pero sí sepamos que existen, acá están descritos. Es interesante conocer los criterios de exclusión. Por ejemplo, si tenemos enfermedad de Lyme, acá en el país no la tenemos, pero en Estados Unidos sí hay bastante. La enfermedad de Lyme puede dar un cuadro muy similar, entonces es diagnóstico diferencial. La difteria, exposición a drogas o toxinas probablemente puedan causar estas neuropatías. Otro diagnóstico diferencial son las neuropatías hereditarias desmielinizantes. Si tenemos disturbios de esfínteres muy importantes, muy prominentes, hay que pensar que probablemente no tengamos un CIDP. Si fuera una neuropatía motora multifocal, ya hablaremos de ella posteriormente. Las gamapatías monoclonales IgM, con altos títulos de glicoproteínas, de anticuerpos contra la glicoproteína asociada a la mielina, pueden comportarse muy similar a un CIDP, pero son un diagnóstico diferencial. Acá el tratamiento es dirigido a la gamapatía monoclonal. Otras causas de neuropatías desmielinizantes incluyen el síndrome de Poems, el mieloma osteosclerótico, la diabetes. Nos ayudan a reforzar el diagnóstico, una cuenta baja, una celularidad baja en el líquido cefalorraquídeo, que la resonancia muestre hipertrofia de las raíces nerviosas o de los plexos, captación de contraste en los mismos, la electromiografía, o que haya una mejoría clínica con el tratamiento inmunomodulador. Ahora, cuando tenemos un CIDP confirmado el diagnóstico, si las alteraciones, la afectación es leve, sin mucha afectación funcional, podríamos simplemente observar al paciente. Si el déficit funcional es significativo, es importante, podemos empezar con prednisona de 60-80 miligramos al día, por lo menos 4 a 6 semanas. Una vez que se ve mejoría, empezamos a ir quitando poco a poco la prednisona en un esquema de cada 2 días. Podemos usar inmunoglobulina endovenosa, esquema similar al de Guillain-Barré, o la plasmaféresis, el recambio plasmático también, similar al Guillain-Barré. Si tenemos formas severas, pierden la marcha rápidamente, se recomienda empezar con los recambios plasmáticos semanales por 6 semanas, 2 a 3 sesiones por semana, y a la vez usar prednisona. Ahora, en estos casos podemos usar algunos, los que están con prednisona, dados los efectos conocidos de los corticoides, podemos usar algunos medicamentos para tratar de disminuir las dosis de prednisona o retirarla. Pero una vez que ha habido mejoría, entre estos medicamentos tenemos inmunosupresores como la satioprina, la ciclofosfamida, la ciclosporina, o el micofenolato, el metotrexate. Se ha usado el rituximab, se ha usado el lentuxumab, interferones, que han mostrado buenos resultados,
en algunas series de casos pequeños. Hablábamos de la neuropatía motora multifocal. Esta neuropatía es muy particular, es más frecuente en varones, 2/3 de casos se van a presentar en menores de 45 años, se presenta con debilidad progresiva simétrica más distal, predominio de extremidades superiores. Inicialmente solo en un nervio y puede quedar así años y después empieza a progresar. La progresión suele ser muy lenta. Este es exclusivamente motor, no va a haber síntomas sensitivos ni dolor neuropático, pero sí produce muchos calambres. En 60% de casos vamos a tener anticuerpos anti-GM1 con especificidad para inmunoglobulina M. Los nervios afectados se pueden palpar hipertróficos y vamos a encontrar bloqueos de conducción en sitios no habituales en la electromiografía. Acá también revisamos los criterios diagnósticos, pero mencionaremos básicamente que como criterios de exclusión vamos a tener si encontramos signos de neurona motora superior. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es diagnóstico diferencial de la esclerosis lateral amiotrófica. Hay que buscar signos de motoneurona superior. Si encontramos mucha afectación vulvar, si hubiera afectación sensitiva, normalmente puede haber leve pérdida de la sensibilidad vibratoria en miembros inferiores, pero no deberíamos encontrar más. Si encontramos afectación sensitiva mayor a esta, hay que pensar que no estamos frente a una neuropatía motora multifocal o si la debilidad fuera difusa en el inicio. Cuando hemos diagnosticado mononeuropatía motora multifocal, esta responde. Lamentablemente no hay mucho que ofrecerles acá. Lo que mejor se ha visto respuesta es a la inmunoglobulina humana, nada más. Se da un tratamiento de inmunoglobulina, similar al curso de Guillain-Barré, se evalúa la función motora 2 a 3 semanas después. Si hay una mejoría, hacemos el seguimiento del paciente. Si no se deteriora, simplemente se le monitoriza. Si se vuelve a ver deterioro, se puede ofrecer un segundo curso o inclusive un tratamiento de mantenimiento con inmunoglobulina mensual. Si no hay mejoría con el uso de inmunoglobulina, hay que reconsiderar el diagnóstico. Podría no tratarse de una neuropatía motora multifocal. Si no tenemos otro diagnóstico, es alta la posibilidad de que sea este problema. A 6 meses de seguimiento, el curso es característico, entonces hay que considerar o un segundo curso de inmunoglobulina o podríamos probar con ciclofosfamido rituximab. Otro tipo de neuropatías del que vamos a hablar son las neuropatías asociadas con proteínas monoclonales. Las gamapatías, las enfermedades de células plasmáticas se asocian con mucha frecuencia a neuropatía periférica. Acá vamos a tener a las gamapatías monoclonales de significado incierto. En su mayoría van a ser por IgM, aunque en algunos casos podrían ser por IgA o IgG. El mieloma múltiple que nos puede dar una polineuropatía, la macroglobulinemia de Waldenström, el síndrome de Poems o la amiloidosis sistémica por cadenas ligeras de inmunoglobulina. En el examen de estos pacientes es importante la evaluación clínica, la electromiografía, la electroforesis en suero, con inmunoelectroforesis e inmunofijación para buscar la presencia de la gamapatía, cuantificar niveles de inmunoglobulinas. Tenemos que evaluar si hay proteínas de cadena ligeras, proteína de Bence-Jones en orina, hacer una cuenta celular diferencial, ver función hepática, renal, calcio, fósforo, velocidad de sedimentación. El examen físico es importante para buscar afectación sistémica como linfadenopatía, hepatosplenomegalia, ascitis, edema, macroglosia. Un survey óseo nos va a ayudar para buscar lesiones osteolíticas. El ultrasonido de tórax, abdomen y pelvis para buscar malignidades u organomegalias.
se puede hacer la biopsia de médula, el líquido cefalorraquídeo, para ver la celularidad, la posible infiltración en líquido cefalorraquídeo. La evaluación hematológica en estos casos es muy importante. Acá lo que se debe hacer es el tratamiento del cuadro de fondo. Ahora, la gammopatía motora, las neuropatías asociadas a la gammopatía de significado incierto, usualmente los hematólogos no las tratan, simplemente las observan. Sin embargo, si ya producen importante afectación funcional en el paciente, especialmente si encontramos anticuerpos contra la glicoproteína asociada a la mielina, se puede ofrecer a estos pacientes inmunoglobulina endovenosa, recambio plasmático o rituximab más ciclofosfamida más esteroides. Si fuera por IgG o IgA, podemos darle inmunoglobulina, corticosteroides o ciclofosfamida más esteroides, y también el recambio plasmático. Ahí está el tratamiento del cuadro de fondo. En las neuropatías asociadas con trastornos sistémicos, la más frecuente, la más común de todas es la neuropatía diabética. Es importante, ¿por qué? Porque como podemos ver, en los últimos 30 años su prevalencia ha ido aumentando notablemente. Y es más, algo interesante ver acá, mientras que en los países de altos ingresos, la pendiente de incremento no es tan pronunciada como en los países de ingresos bajos y medios. Entonces, en nuestro país la prevalencia de diabetes está aumentando notablemente. Y la neuropatía diabética puede presentarse de múltiples formas. Puede presentarse como una neuropatía sensoriomotora simétrica distal, pero también pudiera presentarse con mucho dolor como una neuropatía de fibras pequeñas, solo dolor y la electromiografía normal. Puede presentarse como una neuropatía sensitiva distal severa aguda, que es similar a una forma sensitiva de un Guillain-Barré. Puede presentarse con una neuropatía autonómica, con ortostatismo, con impotencia. Puede presentarse como una caquexia neuropática diabética con una miotrofia importante. Puede presentarse por hipoglicemia. La neuropatía hipoglicémica es una causa de neuropatía también importante en estos pacientes. Hay la neuropatía inducida por tratamiento, la neuritis insulínica, en especial antes con el uso de insulinas de corta acción. Era frecuente, los frecuentes episodios de hipoglicemia que podían hacer estos pacientes llevaba a una neuropatía. Puede presentarse como una polirradiculopatía o como una radiculoplexopatía o como mononeuropatías, como un síndrome de túnel carpiano, neuropatías compresivas o como neuropatías craneales, como parálisis oculomotoras o una parálisis facial. Ese es el debut de una diabetes. Entonces, como hemos mencionado, los patrones de afectación que se pueden ver en la neuropatía diabética son múltiples. Entonces requiere un alto grado de bajo umbral diagnóstico para poder llegar a en muchos casos. En la patogénesis se ve que los productos de glicosilación avanzada van a producir señales inflamatorias, así como también el aumento de glucosa va a activar vías metabólicas que usualmente son poco usadas, que van a llevar a estrés osmótico, estrés inflamatorio y finalmente disfunción mitocondrial y apoptosis celular. Todo esto va a llevar a la neuropatía. Esto también va a ocasionar una alteración en el transporte axonal. Si el axón no transporta las sustancias que requiere a las zonas distales, ese axón se va dañando, se destruye. Mielinización, en algunos casos, vamos a ver lesiones isquémicas en el nervio que me van a dar
lesiones axonales. Entonces la neuropatía diabética puede presentarse tanto como desmielinizante como axonal o con formas mixtas. En el diagnóstico diferencial de estas tenemos otras enfermedades metabólicas como neuropatía tiroidea o urémica, enfermedades sistémicas como las vasculitis, infecciosas como el HIV, etcétera, etcétera. La neuropatía distal simétrica es quizá la forma más frecuente, más comúnmente vista, donde vamos a ver alteraciones en el balance, una ataxia sensitiva, alteraciones en la presión, dolor, pérdida de la nocicepción. Como no sienten el dolor, ahí se hacen heridas y esas heridas crecen y aparece el pie diabético. Dolor importante, un dolor neuropático, adormecimientos, parestesias, pérdida de los reflejos distales, de la sensación vibratoria, disminución a la sensibilidad al monofilamento o a la propiocepción. Si tenemos una neuropatía distal simétrica, acá el tratamiento es el control de la glicemia y tratar el dolor. Para el dolor podemos usar los gabapentinoides, podemos usar inhibidores de la recaptación serotonina norepinefrina o los antidepresivos tricíclicos. Si no hubiera mejoría, titulando las dosis progresivamente de estos agentes o combinándolos, podríamos añadir tramadol o tapentadol. Si aún allí no hubiera mayor mejoría, y a este paciente hay que referirlo a una clínica del dolor. Esta lámina nos resume la sintomatología que podríamos encontrar en la neuropatía autonómica. El problema es que esta neuropatía autonómica en pacientes diabéticos es frecuente, pero el paciente muy pocas veces la refiere. ¿Por qué? Porque náusea que se llena rápidamente, el paciente no va a pensar que es por la diabetes, piensa que es algo que ha comido. Si hay disfunción vesical, van a pensar que es la próstata, en caso de mujeres que podría tener un prolapso, no van a pensar que es la diabetes la causa de sus problemas. Entonces, esta sintomatología tenemos que preguntársela a nuestros pacientes. Ahora, hay neuropatías que se van a asociar a los cánceres, a la malignidad. Puede ser la quimioterapia. Dijimos que algunos quimioterapéuticos, en especial los taxanes o los compuestos del platino, producen neuropatías, y estas neuropatías hay fundamentalmente pérdida sensitiva, producen mucho dolor. Líquido cefalorraquídeo acá es normal. Vamos a tener plexopatías inducidas por la radiación en pacientes que son sometidos a radioterapia. Las plexopatías lo que más nos va a dar son debilidad. Mucha debilidad, líquido cefalorraquídeo normal. Podríamos tener metástasis en los nervios periféricos, donde vamos a tener neuropatías focales, sea porque la metástasis está dentro del nervio o la metástasis comprime al nervio. Puede comportarse como una neuropatía vasculítica. En la imagen podemos ver el refuerzo en el nervio, por ejemplo, o puede presentarse con polirradiculopatías, múltiples radiculopatías, arreflexia, debilidad progresiva, dolor. A veces esa debilidad es fluctuante, aparece a momentos, desaparece, aparece en un lado, desaparece, aparece en el otro. Perdón. Esto lo podemos ver vamos a ver acá la citología en el líquido cefalorraquídeo es anormal. Y en la imagen vamos a ver captación de contraste en las raíces nerviosas. Ahora, además de esas, tenemos también las neuropatías paraneoplásicas, asociadas a distintos tipos de anticuerpos que son los causantes de estas neuropatías. Fundamentalmente se asocian a algunos tipos de cáncer. No todos los cánceres las van a presentar, hay algunos que lo van a presentar con mayor frecuencia. Uno de los cánceres que quizás con más frecuencia me puede causar neuropatías es el cáncer pulmonar de células pequeñas. Entre estas tenemos, por ejemplo, la neuronopatía sensitiva, que muchas veces es con anticuerpos anti-Hu. Es una neuronopatía sensitiva
que puede tener algunas afectaciones autonómicas. Acá lo que se destruye es el ganglio, una ganglionopatía. Y así tenemos distintos tipos de ellas. Revísenlas. Las neuropatías también pueden ser parte del cuadro o pueden ser la presentación de algunas enfermedades reumatológicas, que pudiera ser por afectación directa, como una vasculitis, como una mononeuropatía múltiple o una polineuropatía simétrica, usualmente se presentan de forma aguda, granulomas dentro del nervio o que comprimen al nervio, como en la sarcoidosis, en el Wegener, infiltrados de células T en el nervio, que nos dan neuronopatías sensitivas, lo cual que se ve con frecuencia en síndrome de Sjögren, neuropatías iatrogénicas por el tratamiento, como por ejemplo neuropatías sensitivas por la leflunomida, o neuropatías sensitivas o sensitivomotoras por los antagonistas del TNF que se usa, por ejemplo, en la artritis reumatoidea. Neuropatías compresivas son muy frecuentes, muy comunes, en particular el síndrome de túnel carpiano. Otras neuropatías que no tienen una asociación directa, como las neuropatías axonales sensitivas o sensitivomotoras axonales, en las que todavía una explicación fisiopatológica no se encuentra. Algunas neuropatías inmunomediadas, como el CIP o la neuropatía motora multifocal, se pueden ver con más frecuencia en pacientes con enfermedad reumatológica. Muchas veces las enfermedades autoinmunes vienen asociadas. O también estos pacientes, ¿por qué no?, pudieran presentar neuropatías no asociadas. Podrían presentarse, por ejemplo, con una neuropatía hereditaria y que se diagnostica por el contexto de la enfermedad reumatológica. El tratamiento en estos casos es el tratamiento del cuadro de fondo. Hablaremos un poquito más de las neuropatías vasculíticas, porque son relativamente frecuentes. Una de las enfermedades que con más frecuencia nos va a dar una neuropatía vasculítica es la poliarteritis nodosa. Es más, la neuropatía es criterio diagnóstico para poliarteritis nodosa. Tenemos que tener en cuenta que va a haber vasculitis secundarias. Paciente con artritis reumatoide, con síndrome de Sjögren o con un lupus, con el tiempo, de forma secundaria a estas alteraciones, puede desarrollar una vasculitis, y la presentación de esa vasculitis frecuentemente o es dérmica o es con una polineuropatía. Ahora, va a haber vasculitis que no son no sistémicas. Hay una neuropatía vasculítica no sistémica, donde la vasculitis es exclusiva de la vasa nervorum, de la vasa de los vasos que están irrigando el nervio periférico. Los patrones de presentación van a ser múltiples, como neuropatías multifocales, como una neuropatía multifocal que con el tiempo se van traslapando y va progresando, como polineuropatías asimétricas o como una polineuropatía distal simétrica. Ya estamos terminando. Hay distintas toxinas que pueden causar neuropatías. Entre esas toxinas tenemos medicamentos, como la miodarona, como el disulfiram, como la proquiainamida. Tenemos tóxicos como el arsénico, como el plomo. Tenemos quimioterapia, como el bortezomib, como la colchicina, como los compuestos del platino. Tenemos los déficits vitamínicos o la toxicidad de alguna vitamina, como la toxicidad por vitamina B6, por piridoxina. Tanto el déficit como el exceso de vitamina B6 nos va a dar una polineuropatía. Ahora hay neuropatías asociadas a infecciones. Ya hemos venido hablando de ello a lo largo de la clase. Hemos mencionado que la difteria puede causar una politis, el HIV, la hepatitis C, la hepatitis C aguda, formación de inmunocomplejos, la enfermedad de Lyme, etc.
Para terminar, cuando tenemos una polineuropatía que no podemos filiar la etiología, y muchas veces es muy frecuente este problema, eso queda con el diagnóstico de una polineuropatía axonal crónica idiopática. Muchas o son sensitivas o son sensitivo-motoras. Su prevalencia en mayores de 50 años de edad es de un 3%, es frecuente. Estas personas suelen presentar disestesias, dolor neuropático y sensación de rigidez en los dedos del pie. Podemos encontrar puestés sin calcetín, a veces en guante, y puede haber debilidad para la extensión de los dedos, más para la extensión. Con los estudios diagnósticos, a lo más que podemos encontrar a veces es una polineuropatía longitud dependiente. Suele tener afectación de fibra pequeña que produce mucho dolor. Bien, estas o progresan muy lentamente o se mantienen estables con el tiempo, sin progresión. Aquel tratamiento que se ofrece es el tratamiento del dolor neuropático. A veces con el tiempo llega a encontrarse una causa. Por ejemplo, empieza como una neuropatía y con el tiempo van apareciendo otras alteraciones y ya podemos diagnosticar una vasculitis, una enfermedad reumatológica, una gamapatía monoclonal, o mejoran los test diagnósticos genéticos. Se puede hacer screen de todo el genoma en la actualidad y eso nos puede llevar a encontrar un diagnóstico. Muchas gracias por su atención.